La vida de Clifford Hoyt alguna vez fue de lo más común. Vivía una vida sencilla, como tantos otros, hasta que, de repente, pasó algo terrible. Un accidente de auto gravísimo fue el punto de quiebre que cambió su mundo por completo. Esto no fue solo una herida en el cuerpo, fue como un ataque a lo más profundo de su ser. Sobrevivió al choque, algo que algunos dirían que fue una suerte, pero lo que vino después sería un calvario diferente, un viaje hacia las sombras. Estuvo en coma un tiempo. Su cuerpo se curó de las heridas físicas, pero cuando Clifford despertó, algo había cambiado profundamente en él. No era solo que no recordara cosas, o que estuviera desorientado. Una percepción nueva y aterradora había despertado en su interior. Empezó a ver cosas, seres que describía con una claridad que te helaba la sangre. No eran imágenes que aparecían y desaparecían rápido, ni ideas vagas. Para él, eran presencias totalmente reales y muy malas. Su mundo, el que conocía, ya no existía. Estas visiones no eran de ángeles ni de espíritus buenos. Clifford hablaba de demonios. Decía que lo acosaban sin parar. Sus formas eran horribles y sus intenciones oscuras. Llenaban sus días de un miedo que no se puede ni contar. El cambio, de ser un hombre normal a uno perseguido por estos horrores, fue brutal. Su forma de actuar empezó a cambiar, como un espejo de la tormenta que vivía por dentro todo el tiempo. El hombre que salió del hospital no era el mismo Clifford. La confusión inicial de los médicos y la familia de a poco se convirtió en una terrible revelación. Esto no era un simple caso de estrés postraumático. Lo claras y parecidas que eran siempre las descripciones de Clifford preocupaban mucho. Él insistía en que estos seres lo atormentaban, que estaba atrapado en un infierno en vida. El accidente había abierto una puerta, eso creía él. Una puerta a un mundo de sufrimiento, del que no podía escapar. Su calvario recién empezaba. La casa de Clifford, que antes era un lugar tranquilo, se transformó. Se convirtió en un campo de batalla contra esos atacantes que no se veían. Empezó a hacer cosas raras, intentos desesperados por protegerse. Una de esas cosas era la música. Ponía música a un volumen casi insoportable. Los sonidos no eran para divertirse o para sentirse mejor, como uno esperaría. Eran un arma, una barrera de sonido. Esperaba que el ruido fuerte tapara los susurros. Esperaba que callara las voces de los que lo atormentaban. Otro ritual raro tenía que ver con el hielo. Clifford empezó a pedir mucho hielo. Pedía barras de hielo, bolsas de hielo. Creía que el frío tenía un efecto especial en sus visitantes demoníacos. Quizás sentía que eran criaturas de calor, de fuego, y que el frío los espantaba. O quizás el frío le daba una sensación física tan fuerte que lo distraía por un momento. Era un remedio extraño y desesperado para un sufrimiento que ni te imaginas. Su familia lo miraba, confundida y cada vez más preocupada. Sus días se convirtieron en una serie de rituales para intentar salvarse. El miedo constante le marcaba la cara. Dormir no le daba mucho alivio, porque las visiones muchas veces se ponían peor en el silencio de la noche. Describía que los demonios estaban especialmente activos en la oscuridad. Se burlaban de él, lo amenazaban y le mostraban sus formas horribles delante de sus ojos. Su vida estaba consumida por esta guerra invisible, una lucha solitaria contra un enemigo que nadie más podía ver. La tensión era enorme, no solo para Clifford, sino para todos los que estaban cerca. Sus acciones, que nacían del terror, parecían raras y preocupantes para los de afuera. La música sonaba fuertísimo a toda hora. La casa muchas veces estaba fría por tanto hielo. Cada vez estaba más solo, metido en su mundo de miedo. El hombre claramente estaba sufriendo, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sus intentos por aguantar eran tan raros como las cosas que contaba. La familia veía cómo Clifford se hundía, cada vez con más miedo y una tristeza enorme. Su ser querido estaba cambiando delante de ellos. Estaba consumido por miedos que ellos no veían, peleando batallas que no entendían. La tensión constante por su comportamiento, la música fuerte, las descripciones escalofriantes de los demonios, se volvió insoportable. Intentaron entender, darle consuelo, pero ¿cómo consolás a un hombre que cree que está rodeado de seres malos de otro mundo? Vivir con Clifford se volvió un desafío gigante. Su miedo se sentía en el aire, contagiaba el ambiente de la casa. La familia se sentía inútil, viendo cómo sufría día tras día. Se preocupaban por si él estaba bien y por la tranquilidad de ellos mismos. La decisión que empezó a aparecer en sus cabezas era muy dolorosa. Fue una elección que no nació de la maldad, sino de la desesperación y de un amor profundo, aunque lleno de angustia. Tenían que pensar qué era lo mejor para Clifford y para ellos.
Al final, llegaron a la difícil conclusión. Clifford necesitaba ayuda de profesionales, un cuidado más fuerte del que ellos podían darle. Tomaron la decisión desgarradora de internarlo en un hospital psiquiátrico. Fue lo último que les quedaba por hacer. Esperaban que en el ambiente organizado de un hospital, con médicos expertos, él pudiera encontrar algo de alivio. Esperaban que quizás los médicos pudieran descubrir el misterio de su sufrimiento, o por lo menos calmar un poco su angustia tan grande. El proceso de internación seguro fue otro golpe duro para Clifford. Que lo sacaran de su casa, por más que se hubiera vuelto un lugar de tormento, y lo llevaran a un lugar médico desconocido. Seguramente se sintió abandonado, que no lo entendían, pero su familia creía que estaban haciendo lo mejor para él. Esperaban que los médicos pudieran lograr lo que ellos no pudieron. Rezaban por una solución, porque volviera el Clifford que conocían, el de antes del accidente, antes de los demonios. Adentro del hospital psiquiátrico, Clifford Hoyt se convirtió en un caso que los médicos estudiaron con mucha atención. Su caso era raro, incluso para profesionales con mucha experiencia. Dicen que el primer psiquiatra que lo atendió estaba desconcertado. Lo que Clifford contaba era siempre igual, y estaba totalmente convencido. No parecía un hombre que inventaba historias para llamar la atención. Su miedo era real, y lo que describía era muy claro y con muchos detalles. Al doctor le costaba entender cómo estas historias encajaban con las enfermedades psiquiátricas que se conocen. ¿Era una fantasía muy complicada? ¿Un síndrome nuevo? Otros médicos tenían opiniones distintas. Algunos pensaban que podía ser una psicosis grave, quizás causada o empeorada por el golpe en la cabeza del accidente de auto. El cerebro es un órgano delicado. Una herida puede mostrarse de mil maneras, cambiando cómo vemos las cosas, cómo pensamos y cómo sentimos. Quizás los demonios eran alucinaciones muy elaboradas, producto de partes dañadas del cerebro. Estas explicaciones daban una idea médica, pero no llegaban a mostrar del todo lo profundo que era el sufrimiento que Clifford sentía de verdad. Él de verdad lo creía. Un hecho en particular le sumó más misterio al caso de Clifford. Un doctor, haciendo la ronda de noche, estaba atendiendo a Clifford. Dicen que el paciente estaba tranquilo, quizás hasta dormido. De repente el doctor escuchó algo que no se podía explicar. Una risa extraña, inquietante, parecía salir del cuarto de Clifford, pero Clifford mismo no parecía molesto. Describieron el sonido como escalofriante, no del todo humano. El doctor quedó temblando, sin poder explicar lo que había escuchado, así que la pregunta sigue ahí, sin respuesta. ¿Estaba Clifford Hoyt de verdad viendo seres de otra dimensión, liberados por su experiencia cercana a la muerte? ¿O eran estos terrores los fantasmas trágicos de un cerebro muy dañado, luchando por entender señales confusas? Quizás la verdad está en un lugar que todavía no entendemos, donde se cruzan la mente, el cerebro y lo desconocido. La historia de Clifford sigue siendo un recordatorio escalofriante de los misterios profundos que pueden vivir dentro de la experiencia humana, especialmente cuando se rompe el velo de lo que vemos normalmente.